Mirar las siluetas sin reparar en el interior nos hace frívolos e hipócritas. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. Y comenzamos en este primer bloque con la primera entrevistada, y en este caso es Miriam Boyajian. Es actual presidenta del Consejo Deliberante de la ciudad de Río Grande, pero además integra la lista, una de las listas que competirán el próximo 21 y también, si es así el resultado, el 28 de junio de este año, para la elección de la gobernación y vicegobernación de la provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Miriam? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Edith? Gracias por invitarme. Bueno, gracias por haber venido, por haberse acercado a este espacio. Y por supuesto el trabajo periodístico está casi asignado pura y exclusivamente a esta situación de campaña electoral. Y nuestra idea aquí en la pantalla es tratar de poder entrevistar a aquellos que son candidatos para escuchar cuáles son las propuestas, pero también decíamos que como característica de esta elección es que hay muchos actuales candidatos que ejercen otros cargos también electivos, ¿no? Que tienen una gestión, que tienen una experiencia y que en este caso, bueno, van por nuevos lugares, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito ejecutivo. En su caso, en la experiencia de lo que es el Consejo Deliberante de Río Grande, ahora tratando de tener una experiencia en el ámbito provincial, legislativo, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo se decide precisamente integrar esta lista? Bueno, en realidad yo soy presidenta del Consejo Deliberante y es una experiencia de más valorable como para decir, bueno, ahora podemos probar en el ámbito legislativo. Yo creo que son desafíos que da la vida, porque si hubiera pensado un año atrás, la verdad que no se me hubiera ocurrido a mí por sí sola. Pero bueno, fue un proceso donde empezamos a trabajar junto con nuestros compañeros del partido, gente que trabaja dentro de la convención, electos, y bueno, empezamos en este proceso de trabajo de lo que hoy es UNIR, también con nuestros amigos radicales. Ustedes saben que por tercera vez estamos intentando, a través de un acuerdo, llegar con una fórmula de gobierno a integrar lo que es la representatividad de la provincia. La verdad que cuando me lo propusieron fue un tema de pensarlo un tiempo, de madurarlo. Es un paso bastante grande, pero bueno, yo creo que las mujeres siempre estamos para los desafíos y creo que es importante intentarlo, sobre todo representando un partido como es el Movimiento Popular Fueguino, que ha hecho también un paso bastante grande en estos tiempos. La verdad que el otro día cumplimos 30 años y recordábamos, ¿no?, en estos 30 años todo el crecimiento que ha tenido, ¿no?, a lo largo de estos años, ¿no?, de 3 décadas. Y yo no hablo tanto en crecimiento de cantidad de afiliados, lo puedo hablar desde la madurez que nos da la experiencia política y el trabajo, ¿no?, participativo. Y yo creo que el movimiento, bueno, como primer gobierno de la provincia, ha tenido una vasta experiencia en lo que significa gobernar. Nosotros, si bien éramos mucho más jóvenes, acompañábamos detrás a los grandes referentes, pero bueno, yo aprendí mucho de ellos. Muchos de mis compañeros que hoy son electos también comenzaron en ese tiempo a trabajar, y creo que en estos 30 años tuvimos experiencias buenas y no tan buenas. Claro. Y en esos tiempos de desierto, como lo llamo yo, donde tuvimos que comenzar a buscar a través del trabajo y del compromiso mucho más serio y más comprometido, valga la redundancia, pero me parecía que era importante, pegar este salto, ¿no?, entendiendo que acá había que sí juntar fuerzas con otros partidos políticos para lograr un objetivo que era mucho mayor.
En este sentido, bueno... El movimiento, digo, usted lo mencionaba con hechos en esta introducción, ¿no? Digo, al movimiento le tocó la etapa fundacional de la provincia, ¿no? También ahí se sorprendieron, porque formaron parte de lo que era la redacción de la Constitución, sin suponer que quizás podían ser gobierno y durante 2 periodos, ¿no? Digo, se suponía o había algo que indicaba que los partidos mayoritarios nacionales, como el radicalismo o el justicialismo, podían ser quienes encararan esa etapa. Fue un partido provincial, fue el movimiento. Y tuvieron ahí una etapa de crecimiento de afiliados, de poder, por supuesto, porque tenían decisión. Y después también tuvieron una etapa de retroceso, ¿no? Una retracción. Y después hubo que rearmarse. Cuando decidieron rearmarse, usted bien lo mencionaba, empezaron con esta posibilidad de conformar alianzas, ¿no? Cuando deciden nuevamente tratar de ver cómo crecen o cómo se insertan en los lugares más ejecutivos, empieza esta alternativa de alianza, ¿no? Es así. Vos sabés, Edith, que a mí me toca comenzar la gestión de concejal en un tiempo bastante desagradable, en el sentido de haber perdido bancas. Cuando me toca ser concejal por primera vez, habíamos perdido una banca y realmente había una sin cargos ejecutivos. Una situación de desolación muy grande. Y yo creo que es ahí donde uno madura y se pone la camiseta desde el lugar que me tocaba como representante única en el Consejo Deliberante. Si bien teníamos otros representantes en la legislatura, ya no la cantidad que teníamos en otros periodos, pero es el hecho de tocar fondo, yo creo que ayuda, ¿no? Y empezamos a trabajar desde nuestro lugar y bueno, a empezar a convocar otros sectores, y así es como llegamos a este momento donde, bueno, sabemos que nosotros tenemos un trabajo bastante importante, pero entendíamos que no alcanzaba a lograr el objetivo mayor, que era justamente llegar a gobernar la provincia. Es un poco la realidad nacional, ¿no? La que nos está planteando esta necesidad de contar con varios partidos políticos, otros espacios para compartir un proyecto que esperamos que realmente se comparta, ¿no? Que no sea una situación solo coyuntural o meramente especulativa, realmente que haya gente que piense distinto pero que coincida, ¿no? En una política determinada, en un modelo de país o de provincia. En esa situación estamos. Los partidos nacionales muy fragmentados, pero el movimiento no se corrió de eso, ¿no? Digo, en esta evaluación también ustedes tuvieron y tienen ahora ciertos roces. Boyajian es una persona que estuvo muy cerca de Garramuño, ¿no? Digo, sí, y ustedes tienen un proceso de, no sé si llamarlo fragmentación, pero hay un enfrentamiento, ¿no? En función de este acuerdo. ¿Cómo se vive desde adentro? Bueno, en realidad, a nivel personal, es una persona a la que admiro. Es un referente muy importante, he aprendido mucho de él. Sí, ahora tenemos una mirada partidaria. Nosotros todas las decisiones las hemos tomado dentro del seno de la convención. En la convención se ha votado todos los pasos y el proceso que nos llevó a unir, y entendíamos que este era el camino. Ir compartiendo estas ideas con otros partidos que justamente pensaran lo mismo, porque sabíamos que el adversario que teníamos enfrente era importante. Pero bueno, nosotros, siempre creyendo en nuestro proyecto, entendíamos que en esta situación teníamos que buscar una alternativa que justamente generara mucho ruido. En la parte positiva, digo yo, en la provincia, impactar en todo sentido, para bien. Y bueno, lamentamos que quizá haya surgido esta fragmentación desde el lado político, porque nunca del lado personal. Desde el lado personal yo tengo muchos reconocimientos hacia el ingeniero Garramuño. Es más, trabajamos muchísimo en primer tiempo para que él pueda ser diputado, lo acompañamos sobre todo desde mi sector, justamente trabajamos posteriormente para que pueda ser senador. Y bueno, fuimos cumpliendo esos objetivos, pero entendíamos que acá había que dar un paso mucho más importante y de poner muchas situaciones. Yo, si ustedes piensan, bueno, quería ser la candidata, yo quizá
desde mi lugar hubiese preferido, no sé, una banca en la legislatura, pero bueno, en este tiempo había que jugárselo en serio y tomamos este desafío con mucha expectativa y con mucho compromiso. Y yo sé que es algo que realmente teníamos que hacer, teníamos que tomar esta decisión para poder saltar a algo mucho mayor. Bueno, quizá no se entendió así de parte de todos los convencionales, pero también respeto la posición de todos porque creo que dentro del disenso también se puede marcar un buen consenso y llevar a resultados positivos, más allá de lo que después es el resultado final. Creo que en esta etapa se ha sumado mucha gente, se han sumado otros partidos más chicos. UNIR TDF tiene muchas colectoras. De hecho, hablábamos antes de comenzar la nota respecto del número de las boletas, ¿no? Digamos, Ciurano Boyajian va a tener el número 3, que es del radicalismo, el 54 del Movimiento Popular Fueguino, llevará el número del PRO, de otros partidos pequeños que van apoyando y acompañando. Exactamente, ¿no? Llevan los cuerpos colegiados, que son del partido que nos acompaña, pero justamente son colectoras para la fórmula y la persona que el día de mañana vaya a votar, bueno, lo va a poder hacer desde el lado de su partido. Claro. No sé, el mopofista desde la boleta 54, el radical desde la boleta 3 y así cada partido. Yo creo que unir significa muchas cosas. Significa primero la alianza entre dos partidos que hace muchos años buscan la manera de llegar a posicionarse bueno, como fórmula para la gobernación. Pero yo creo que más allá de estas coincidencias entre radicales y mopofistas, estamos buscando la necesidad de priorizar políticas fuertes, que sean sustentables y que realmente lleven a sostenerse a 20, 30 años. ¿En qué coinciden con el radicalismo? Digamos, ¿qué es lo que cuando se sientan y acuerdan? ¿Qué es lo que acuerdan? Bueno, desde el principio siempre hablamos de pertenencia y de arraigo. Yo creo que cuando hablamos con los radicales, ellos son referentes de muchos años y sin desmerecer nada, cada uno de los que fue trabajando dentro de los equipos técnicos, tanto sea de Federico como del Movimiento Popular Fueguino, y bueno, después sumándose otros partidos que han aportado lo suyo, todos hablamos de pertenencia, hablamos de arraigo. Cuando hablamos de arraigo, hablamos de lo nuestro que tiene que ver con políticas habitacionales. Yo soy una mujer de Río Grande, y si vos me preguntás qué pasa en Río Grande, hoy hay más de 5.000 desocupados por el tema de las industrias, el tema de las industrias electrónicas, de las industrias no electrónicas, pero que tienen que ver con la ley de promoción. Y yo creo que acá hemos bregado mucho por un trabajo en forma permanente. Hemos buscado la forma, tanto nuestros legisladores como quien les habla dentro del Consejo Deliberante, de buscar en consenso que tanto las empresas que toman gente, las radicadas bajo el amparo de la 19640, gremios, sectores del comercio y las instituciones que tienen que ver con el Estado, busquen, aunque sea dentro de un pacto social, tomar gente que por lo menos esté, aunque sea un tiempo arraigado, no digo que sean fueguinos, pero un tiempo, porque eso ordena. Claro. Hoy, lamentablemente, tenemos gente desocupada, muchísima gente desocupada, con mucha angustia te van a consultar cuando las fábricas comienzan nuevamente con los contratos. Nosotros no tenemos respuestas, pero sí yo creo que hay una migración muy grande y la misma gente te comenta, mira, en la fábrica entró gente que hace un mes que está en la ciudad y yo que estoy, no sé, hace 2, 3 años y tenía un contrato y bueno, me dieron un contrato de 6 meses, no me toman más. Entonces yo digo, estas son las reglas que tenemos que cambiar entre todos. Sentarnos con el sector empresarial, yo creo que sentarnos entre las instituciones del Estado, los gremios, empezar a involucrarnos en estas situaciones que son las que traen justamente la pertenencia, las que traen un arraigo y un sentido de por qué querés vivir en tal lugar. Entonces me parece que desde este punto de vista se puede trabajar muchísimo. Reglas claras, permanentes,
buscando desarrollar la ley, buscando que otras empresas también complementar esa ley, ¿no? puedan venir a invertir, o sea, ampliar lo que dice la ley, mejorarla, ayornarla a los tiempos que hoy tenemos. También hay que ver que acá estamos fluctuando en una coyuntura nacional que tiene que ver con el tema de las divisas, con los permisos a las importaciones, que a las empresas también no les es fácil. A la hora de invertir es complicado y a la hora de sostenerse también. Y de sostenerse también, ¿no? Y esto habla de menor producción y obviamente la primera variable es el tema de la gente y la gente sigue desempleada. Entonces me parece que desde ese lugar tenemos que trabajar mucho. Y otro tema que también hemos trabajado mucho y lo estamos abordando dentro de nuestro plan de política provincial es el tema de la demanda habitacional. Yo creo que sigue creciendo y esto hace justamente una falta de política habitacional, hace que crezca los barrios no formales. Bueno, y hablábamos de fragmentación partidaria, que es un poco la realidad que vive el país, que también lo tenemos en la provincia. Preguntábamos por el movimiento. El radicalismo también tiene su situación interna. ¿Por qué traigo a colación el radicalismo? Porque hay un Melella que integra Forja. Forja apoya una fórmula que es la que prácticamente se está, es la que se contrapone a la de Ciurano Boyajian. Hay una disputa muy pareja con la fórmula Bertone Arcando. Entonces digo, un Melella que apoya una fórmula que no es del radicalismo, que es del Frente para la Victoria, y una Miriam Boyajian que es presidenta del Consejo Deliberante de esa ciudad, ¿no? Qué compleja que es la cosa. ¿Se puede manejar? ¿Cómo se maneja? Teniendo en cuenta que el que espera algo es el vecino. Sí, en realidad, la verdad que tu pregunta es bastante compleja, pero yo desde el principio me planteé en un pensamiento de consenso. Tenía que hacerlo porque somos 7 concejales y son 6 bloques políticos los que componemos el Consejo Deliberante. Creo que desde el principio no fue fácil, tengo que admitirlo, pero bueno, buscamos sortear todo tipo de dificultades porque entendíamos que antes de las situaciones políticas, partidarias, los bloques, los diferentes bloques que integrábamos, había una importancia que debíamos demostrarle al vecino. Acá Río Grande vive una situación de mucha precariedad en cuanto a diferentes situaciones, tanto sea de los barrios no formales, que hoy, en los cuales hoy vive mucha gente, muchísima gente. Desde ese lado, desde el lado de falta de política habitacional, desde el lado de las diferentes áreas que debíamos corregir, teníamos que sí o sí buscar dentro de ese disenso un consenso que fortaleciera las políticas de Río Grande, y lo fuimos logrando. Yo soy muy agradecida de mis pares porque creo que en definitiva pudimos ir sorteando todo tipo de dificultades con mucho respeto y con diálogo obviamente, pero hoy estamos fortalecidos como cuerpo. Y más allá de saber que cada uno piensa diferente, pero creo que nos unió las ganas de trabajar por Río Grande y de saber que hay muchas situaciones que deben ser trabajadas desde su lugar, un lugar de respeto, de sostenibilidad, de lo que uno dice, y dentro del ámbito de las comisiones, con la participación del vecino. Esto independientemente de lo complejo que puede resultar ser el mapa político, ¿no? Porque la gente lo que quiere son respuestas de los funcionarios. Finalmente, ¿se espera una legislatura así como ese Consejo Deliberante de Río Grande, fragmentada en función de la gran diversidad de posibilidades del acceso a una legislatura de distintos candidatos? ¿Se supone que puede haber un desafío similar? Bueno, yo creo que se puede dar la fragmentación de diferentes partidos, como uno está viendo la realidad de esta campaña. Pero no le tengo temor a este nuevo desafío. Como te decía antes, yo creo que uno tiene que aprender a capitalizar la experiencia, y si justamente tuve una experiencia con un consejo que comenzó muy fragmentado incluso en sus diferentes posturas, y pudimos ir llevando adelante soluciones
incluso acompañando a este Ejecutivo que si bien no piensa de la misma forma, pero sabemos que a la hora de dar respuestas tenemos que ir y sentarnos en las bancas y sacar la mejor solución que merece el vecino de Río Grande. También tenemos que hacerlo acá para la provincia, en pos de lo que la provincia hoy necesita. Y si buscamos unificar todo nuestro capital para un cambio que sea próspero, para que todos tengan calidad de vida, creo que también tenemos que hacerlo desde la legislatura y desde el lugar que cada uno va a ocupar, más allá de sus intereses partidarios. Le agradezco mucho que haya venido, que se haya prestado a este espacio para poder conocer también qué piensa la compañera de fórmula de Federico Ciudad. Yo te agradezco a vos por la participación y la verdad que, cuando vayas por Río Grande estás también invitada a visitarnos y es un gusto para nosotros estar con ustedes y contando nuestra propuesta. La idea es integrarnos. Muchas gracias. Bueno, hacemos la primera pausa. El espejo. El espejo. El espejo. El espejo.